Hola mis queridos seguidores del canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y dejar su like en este video. Dicen que el amor verdadero brilla incluso bajo el sol del paraíso, y parece que eso fue exactamente lo que pasó entre Quan Tatl y Beren Saat durante sus primeros días en las Maldivas. ¿Qué clase de sorpresa romántica preparó Quan para Beren? Te lo cuento todo, y te aseguro, no querrás perderte ni un segundo. Según fuentes cercanas a la pareja, Quan y Beren llegaron a las Maldivas buscando unos días de desconexión total, lejos de cámaras y compromisos. Pero lo que nadie esperaba era que Quan tuviera preparada una sorpresa que dejó a todos, incluso a Beren, sin palabras. El actor, conocido por su carácter reservado pero profundamente romántico, planificó durante semanas un momento especial que se desarrolló justo frente al mar, bajo un cielo lleno de estrellas. Todo comenzó con una cena privada en una playa aislada, iluminada únicamente por antorchas y velas flotando sobre el agua. Beren llegó al lugar creyendo que sería una simple cena romántica más, pero lo que encontró fue mucho más. Al llegar, un grupo de músicos locales interpretaba una suave melodía al ritmo de tambores y guitarras, mientras un camino de pétalos de flores conducía hasta una mesa decorada con flores blancas y una nota escrita a mano por Quan. En ella se podía leer: cada día contigo es un nuevo amanecer, y hoy quiero que el nuestro brille más que nunca. Beren, visiblemente emocionada, sonrió y dijo entre risas: no puedo creer que hayas hecho todo esto solo por mí, Quan. Eres imposible. A lo que él respondió, con esa serenidad característica que tantas fans aman: no es imposible cuando se trata de ti. Tú haces que todo valga la pena. Mientras cenaban, el sonido del mar acompañaba sus risas. Testigos afirman que ambos se mostraban más enamorados que nunca, sin esconder su complicidad. A mitad de la velada, Quan se levantó y tomó de la mano a Beren para llevarla hacia la orilla. De pronto, un pequeño dron comenzó a volar sobre ellos, grabando el momento desde el aire, y en la arena se encendieron luces formando la frase: mi amor eterno. Beren, sorprendida, cubrió su boca con las manos mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. Esto es, simplemente mágico, murmuró. Quan la abrazó y susurró algo que solo ella pudo escuchar, pero las cámaras de algunos turistas lograron capturar ese instante de pura ternura que rápidamente se volvió viral en redes sociales. Los hashtags #Quan y Beren en Maldivas y #Amor en el Paraíso se convirtieron en tendencia en cuestión de horas. Beren no podía dejar de mirar a Quan con esa mezcla de sorpresa, ternura y amor que pocas veces se ve incluso en las películas. La brisa marina jugaba con su cabello, mientras las luces titilaban sobre las olas, creando un reflejo dorado en sus rostros. Todo parecía sacado de un sueño, y sin embargo, era real. Después de aquel instante mágico, ambos se sentaron en la arena, descalzos, mirando el horizonte. Quan sacó una pequeña caja de madera, tallada con iniciales que solo ellos conocían. Dentro había una pulsera de plata con un diminuto colgante en forma de ola. No es un anillo, dijo él con una sonrisa traviesa, pero es una promesa. Una ola que nunca dejará de volver a ti, como yo. Beren lo miró en silencio, sin poder contener las lágrimas. Prometo no perderla jamás, susurró, mientras él la ayudaba a colocarla en su muñeca. Los dos se quedaron abrazados, dejando que el sonido del mar hablara por ellos. A la mañana siguiente, las fotos de la pareja ya circulaban por todos los portales de entretenimiento. Algunos medios turcos afirmaban que aquella escapada romántica era en realidad parte de una celebración más profunda, su aniversario secreto. Otros aseguraban que se trataba de un descanso previo a un nuevo proyecto conjunto, una serie que podría reunirlos nuevamente en pantalla después de tantos años. Sea cual fuera la verdad, lo cierto es que el amor entre ambos parecía más fuerte que nunca. Durante los días siguientes, se los vio recorriendo las islas en bicicleta, disfrutando de la comida local y riendo con los habitantes. Un testigo comentó que Quan incluso sorprendió a Beren con una clase improvisada de buceo, a pesar de que ella confesó tener miedo al mar profundo.
Confía en mí, le dijo él antes de sumergirse tomándola de la mano. Minutos después, emergieron riendo, como dos adolescentes que acaban de descubrir un nuevo mundo. Pero la historia no termina ahí. En su última noche en las Maldivas, Juan organizó una proyección al aire libre sobre una pantalla blanca instalada entre las palmeras. Lo que Beren no sabía era que no se trataba de una película cualquiera, sino de una recopilación de momentos suyos juntos, fotos nunca vistas, fragmentos de videos caseros y mensajes de voz grabados en secreto durante sus viajes. Esto es demasiado, dijo ella, secándose una lágrima. Es solo el principio, respondió él. El video terminaba con una frase escrita en el cielo, capturada por el dron la noche anterior. Nuestro amor no necesita guión, porque lo escribimos con cada mirada. La emoción fue tal que incluso el personal del resort aplaudió desde la distancia. En redes sociales, los fans no tardaron en reaccionar con mensajes de admiración y cariño. Algunos incluso compararon la historia con las tramas de sus series más icónicas, diciendo que ni los guionistas más románticos podrían haber escrito algo tan perfecto. De regreso a Estambul, la pareja fue recibida por una multitud de periodistas. Pero, fieles a su estilo, se limitaron a sonreír y tomarse de la mano. No hubo declaraciones, solo miradas que lo decían todo. Fuentes cercanas afirman que desde entonces, ambos han decidido tomarse un tiempo lejos del foco mediático para disfrutar de su relación con más calma. Han aprendido que el amor verdadero no necesita de grandes escenarios, solo de sinceridad y presencia, comentó un amigo cercano. A pesar del hermetismo, los rumores no cesan. Algunos aseguran que Beren ha estado escribiendo un guión inspirado en su historia con Juan, una especie de homenaje a la complicidad que los unió desde los tiempos de Ask Memnu. Otros hablan de un proyecto cinematográfico que podría reunirlos en 2026, esta vez no como personajes trágicos, sino como una pareja que encuentra la paz después de tantos años de distancia. Mientras tanto, en su cuenta de Instagram, Beren compartió una sola foto de aquel viaje, una silueta frente al atardecer, con la frase donde termina el mar, comienza el alma. No mencionó nombres, ni etiquetas. Pero bastó una simple ola dibujada en los comentarios de Juan para que los seguidores entendieran todo. Y así, entre rumores, sonrisas y miradas cómplices, la historia de Juan y Beren continúa, recordándonos que a veces las mejores historias de amor no se graban con cámaras, sino con el corazón. ¿Y tú, qué opinas de esta sorpresa que preparó Juan para Beren? ¿Te gustaría vivir algo así en un lugar tan mágico como las Maldivas? Cuéntame en los comentarios qué te pareció este gesto tan romántico y, por supuesto, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte las próximas historias del mundo de las estrellas. Hasta pronto, mis queridas seguidoras. Corazón brillante.